Vamos a ampliar ese tema y por eso establecemos contacto vía Skype con Lili Peñaranda. Ella es politóloga e internacionalista boliviana, directora de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y también profesora de la Universidad Católica Boliviana. Lili, bienvenida a Hoy en el Mundo, bienvenida a Cable Noticias. Muchas gracias a los televidentes de Cable Noticias, mucho gusto estar con ustedes. Lili, la Cámara de Diputados aprobó que se posponga las elecciones en Bolivia por un plazo de 90 días. ¿Cómo se llegó a esta decisión? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, realmente es un proceso bastante politizado. Como ustedes saben, Bolivia ha vivido por bastante zozobra y momentos bastante difíciles en octubre y noviembre del año pasado, y ahora ese contexto todavía no se ha desvanecido, a pesar de estar atravesando, como todos los países del mundo, por la crisis sanitaria del COVID, ¿no? La pandemia. Se ha mantenido una pugna política muy fuerte entre quienes gobiernan actualmente, el gobierno interino de Yanine Áñez, y los representantes del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea, el movimiento al socialismo tiene 2/3 de representación todavía, tanto en senadores como en diputados, que es lo que dificulta un poco la gobernanza en el país, ¿no? Y esto ha sido también algo que ha marcado el proceso electoral que hemos tenido, incluida esta decisión que todavía debe ser ratificada por la presidenta Yanine Áñez. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados ya tienen todas las posibilidades de promulgar la ley. Recordemos que, como dijo su compañera, el Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, el presidente, propuso que se llevase a cabo las elecciones entre el 27 de junio y el 28 de septiembre, lo que no es muy distinto, da un mes de distancia más o menos a partir de la promulgación, si es que se diese en los primeros días de mayo, de esta ley de movimiento al socialismo, y que realmente denota una pugna política muy fuerte y también una reticencia del movimiento al socialismo por soltar el poder, ¿no? Pero probablemente Evo Morales, quien se encuentra asilado en Argentina en este momento, vea mucho más conveniente que las elecciones sean lo antes posible para poder redituar mejor de ellas, porque pasa más el tiempo y más se arriesga su partido político a perder espacios políticos dentro de Bolivia, ya que con la pandemia tenemos en Bolivia 1.100 contagiados hasta el día de ayer y un poco más de 50 fallecidos, que no es un número muy alto, y sin embargo se reditúa políticamente también de esto el gobierno actual. Gana, tiene muchas ganancias de estar manejando relativamente bien la situación. Hay mucha persecución a lo que es el narcotráfico en Bolivia, y se ha ligado al expresidente Evo Morales al narcotráfico. El actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lo hace constantemente, a pesar de que aún no se han encontrado pruebas contundentes que lo vinculen a esta actividad ilícita. Entonces se mezclan muchas cosas que hacen que en una pandemia como esta, en una crisis sanitaria en la cual se ha ampliado el día de ayer la cuarentena hasta el 10 de mayo, para después continuar con una cuarentena más flexible a partir del 11 de mayo, se tiene algo contradictorio como plantear elecciones dentro de los 90 días cuando en otros países se ha postergado por más de un año, como en Inglaterra u otros países, las elecciones. Entonces hay una pugna política. Entre ayer y hoy día se escuchan diferentes opiniones de personas y de asambleístas, quienes opinan que esta es una jugada que no lleva al movimiento del socialismo a pensar en la vida, en la salud, sino que en
En el rédito político, por parte del movimiento al socialismo, se dice que el gobierno está manejando muy mal la situación a través de tweets y a través de voces públicas de diputados y diferentes representantes políticos del movimiento al socialismo. Se critica el accionar del gobierno y bueno, estamos en una situación en la que hay otros analistas políticos y mi persona incluida que piensa que en este momento de interinato desde octubre, desde noviembre que asume este gobierno hasta la actualidad, este gobierno también ha estado utilizando mecanismos que el mismo gobierno de Evo Morales ha dejado implementados, que han sido muy criticados por la población y sin embargo se han mantenido en beneficio del actual gobierno. Entonces tenemos una población también bastante descontenta con esta situación porque ninguna de las dos fuerzas políticas ha podido responder de una forma clara y eficiente ante las demandas de diferentes sectores. Por ejemplo, está el hecho de que Yanine Áñez inicialmente dijo que no iba a ser candidata para la presidencia en los siguientes comicios porque la ley actual que dejó el movimiento al socialismo permitía la reelección mientras gobernaban. Y de esto se está sacando provecho cuando después de unos meses de haber asumido el poder y evidentemente decide cambiar de opinión y decide correr por la presidencia. Entonces, Lili, es decir que ninguno de los dos partidos, ninguno de los dos sectores tiene como una percepción positiva en la ciudadanía en estos momentos. Evidentemente ninguno, ¿no? Está muy dividida la población y tenemos también a gente que estaba apoyando a Carlos Mesa, quien ha sido el mayor perdedor de la elección que se anuló en octubre, y tenemos una población muy dividida, ¿no? Se habla incluso de que hay una suerte de persecución política en contra del movimiento al socialismo, pero también en contra de personas que están tratando de desmerecer al actual gobierno, ¿no? Entonces están utilizando mecanismos similares y hay gente que no está contenta con el actual gobierno por esas razones, ¿no? Y bueno, con el anterior gobierno, por supuesto, hay todo el sector de la clase media que no está contenta, pero tenemos también a la clase más empobrecida, que es la que más se ha beneficiado durante los 14 años del gobierno del movimiento al socialismo, que hace más del 20% del electorado que todavía apoya el movimiento al socialismo. Entonces hemos vuelto a más o menos dividir por clases el apoyo político y tenemos a una pobreza que apoya el movimiento al socialismo y a una clase media que apoya a diferentes partidos. Ahora y es la clase media la que está dividida entre Yanine Áñez, entre Carlos Mesa y entre diferentes otras opciones que han aparecido, y eso justamente antes de que se diera la pandemia. Ese era el problema y esa era la preocupación tanto de la población como bastantes analistas que decían que después de una lucha social tan grande que hubo en octubre y noviembre, la población y los políticos continúan dividiendo la fuerza, lo que coadyuvaba a que el movimiento al socialismo siga siendo la mayor fuerza política, con el 33% del electorado apoyando al candidato del movimiento al socialismo, Luis Alfonso Catacora, ¿no? Y ahora sí se hace. Lili, esta medida entonces que usted nos dice y esta decisión de posponer las elecciones de 90 días, ¿no sería entonces tan conveniente teniendo en cuenta la percepción de la ciudadanía? Lo mejor sería esperar un poco más de tiempo. ¿Ya fue aprobada la medida o es probable que se pueda posponer un tiempo más? La medida no ha sido aprobada todavía, no ha sido promulgada por la presidenta y ahí pueden surgir varios mecanismos y problemas, ¿no?, políticos, porque efectivamente se va a aprobar en el Senado en unas horas más seguramente, pero el problema está en que la presidenta no lo promulgaría, o no creo que lo hiciese así. Entonces ahí vamos a tener un impasse político y problemas entre los políticos y sociales probablemente también.
obviamente es una decisión que no es la más óptima, porque si vemos que nos ha ampliado la cuarentena hasta el 10 de mayo y de pronto estamos acelerando las elecciones, pudiendo realmente retardarlas más, si es que se tuviera un escenario político más amigable entre todas las fuerzas políticas, realmente lo mejor sería posponer las elecciones hasta que se tenga una certidumbre de que no va a ser un riesgo a la salud ir a votar. Pero esta es una de las críticas grandes, ¿no? Que en 90 días probablemente no estemos bajo esa situación tan óptima. Varias personas en Bolivia han realizado análisis sobre cuándo se va a dar el pico de contagios, y en una cuarentena, bajo esta situación en la que nadie sale a la calle, estamos bastante recluidos todos en casa, se ha previsto que en mayo, a mediados de mayo más o menos, sea el pico de contagios, y posteriormente no sabemos hasta cuántos, en mayo se predicen que más o menos 7,000 contagios quedarán de 1,000 que tenemos ahora. Entonces no tenemos un escenario favorable para llevar adelante las elecciones en 90 días o en un lapso de 90 días, ni siquiera en el lapso entre el 27 de junio al 28 de septiembre, ¿no? Tampoco es ideal. Entonces realmente sería quizá entonces irresponsable que esta medida se pudiera adoptar en un plazo de 90 días, Lili. Totalmente irresponsable. Bien, pues es Lili Peñaranda, es politóloga e internacionalista boliviana, directora de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y profesora de la Universidad Católica Boliviana. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo, Lili. Gracias a ustedes, buenas noches. Estaremos, por supuesto, muy atentos de toda la situación, de cómo avance la situación política en Bolivia, para informarlo en Hoy en el Mundo. Los invitamos, mientras tanto, a ustedes para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como @cablenoticias y @lachilito. Ya volvemos con más información. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.